Hoy, en Pistas de un crimen, 10 desapariciones que siguen sin resolverse. Un avión con 239 personas a bordo. Una niña de 3 años que dormía en su cuarto de hotel. Un hombre que saltó de un avión en pleno vuelo y nadie volvió a verlo jamás. Hoy vamos a recorrer 10 desapariciones que llevan años, décadas, incluso casi un siglo, sin respuesta. Cada uno de los casos que vas a ver hoy fue investigado por policías, fiscalías y hasta gobiernos enteros. Algunos movilizaron búsquedas militares. Otros, décadas de trabajo de una sola familia que se negó a rendirse. Y sin embargo, en los 10, la persona o las personas desaparecidas nunca fueron encontradas. Vamos a viajar por 6 continentes y casi 90 años de historia. Empecemos por el cielo. Comenzamos en el aire, con la mujer que quiso ser la primera en dar la vuelta al mundo volando por la línea del Ecuador. Amelia Earhart ya era una leyenda en 1937, la primera mujer en cruzar el Atlántico sola en avión. Ese año se lanzó a su reto más ambicioso junto a su navegante, Fred Noonan, en un bimotor Lockheed Electra. El 2 de julio de 1937 llegaba el tramo más difícil del viaje. Ubicar un punto minúsculo en medio del Pacífico llamado Isla Howland. La última transmisión de radio que se escuchó fue clara y aterradora. Estaban perdidos y el combustible se agotaba. Después de eso, silencio total. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos desplegaron una de las búsquedas más grandes de la época. No encontraron nada. Earhart y Noonan fueron declarados legalmente muertos casi 2 años después, sin que nadie supiera con certeza qué les había pasado. Desde entonces han surgido 3 teorías principales. Que el avión cayó al mar sin dejar huella, que lograron llegar a una isla deshabitada, Nikumaroro, y murieron ahí con el paso de los días. O que fueron capturados por fuerzas japonesas en las Islas Marshall. Ninguna se ha podido probar. Incluso hoy, casi 90 años después, empresas de exploración submarina siguen rastreando el fondo del Pacífico con sonares de última generación. En 2024, una de ellas anunció haber encontrado la silueta del avión. Meses después, tuvo que admitir, era solo una roca. El misterio, una vez más, seguía intacto. Nos vamos a Virginia Occidental, a la víspera de Navidad de 1945. La familia Soder, de origen italiano, se había ido a dormir después de celebrar. Horas más tarde, un incendio devoró la casa. George y Jenny Soder lograron sacar a 4 de sus hijos. Los otros 5, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, de entre 5 y 14 años, nunca salieron. Cuando el fuego se apagó, no quedó ni un solo resto de ellos. Las autoridades locales concluyeron que el incendio fue un accidente eléctrico. Pero la familia empezó a notar detalles que no encajaban. La línea telefónica de la casa, que debía usarse para pedir ayuda, estaba cortada limpiamente, no quemada. La escalera que siempre estaba junto a la casa apareció escondida a metros de distancia. Y las luces del árbol de Navidad, conectadas a la misma instalación que supuestamente había fallado, siguieron encendidas mientras el fuego consumía todo. Meses antes, un desconocido había advertido a la familia que su instalación eléctrica algún día iba a causar un incendio. George Soder, además, era un crítico público del fascismo italiano, y había recibido amenazas por eso. Los padres nunca creyeron que sus hijos hubieran muerto esa noche. Colocaron un cartel gigante junto a la carretera con las fotos de los 5, ofreciendo una recompensa por información. Estuvo ahí más de 40 años. Ningún niño Soder fue jamás encontrado. De la costa este de Estados Unidos, saltamos a una de las regiones más remotas del planeta, la selva de Nueva Guinea. Michael Rockefeller tenía 23 años, era bisnieto del magnate John D. Rockefeller, y podía haber elegido cualquier vida cómoda. En cambio, se fue a documentar y coleccionar arte del pueblo Asmat,
uno de los grupos menos contactados del mundo en ese momento. En noviembre de 1961, su catamarán volcó por el oleaje a varios kilómetros de la costa. Michael tomó una decisión que cambiaría todo. Se amarró 2 bidones vacíos al cuerpo para flotar y decidió nadar hacia tierra, dejando a su compañero de expedición aferrado al casco volteado de la embarcación. Nadie volvió a verlo. Su padre, entonces gobernador de Nueva York, fletó un avión y viajó personalmente para dirigir la búsqueda. Ni la marina holandesa ni los rastreadores locales encontraron ningún rastro. La versión oficial es que Michael se ahogó en el intento. Pero con los años, misioneros e investigadores recogieron testimonios locales, nunca confirmados oficialmente, que apuntan a algo distinto, que sí llegó a la orilla, y que ahí lo habría interceptado un grupo ASMAT, en una zona donde meses antes había ocurrido un enfrentamiento violento con autoridades coloniales. Nunca se halló su cuerpo. Nunca hubo una conclusión oficial más allá del ahogamiento. El misterio del heredero que desapareció en la selva sigue, más de 60 años después, sin resolverse del todo. Cruzamos al hemisferio sur, a una playa de Adelaida, en pleno día de Australia, de 1966. Jane, de 9 años, Arna, de 7, y Grant, de 4, los hermanos Beaumont, tomaron un bus solos, como cualquier otro día de verano, para ir a la playa. Nunca regresaron a casa. Testigos los vieron jugando en la arena y comprando algo en una panadería cercana. Y los vieron, también, en compañía de un hombre que nadie pudo identificar después. Lo que siguió fue la búsqueda más grande en la historia de Australia Meridional hasta ese momento. Miles de voluntarios, la policía e incluso un vidente, al que una fundación pagó para que viajara desde Europa y señalara un lugar donde, según él, estaban los cuerpos. Excavaron una fábrica entera siguiendo esa pista. No encontraron nada. El caso transformó la forma en que los padres australianos dejaban a sus hijos moverse solos por la calle. Y sigue abierto. En 2018, más de 50 años después, la policía volvió a excavar el mismo terreno, tras recibir nueva información. De nuevo, nada. Jane, Arna y Grant Beaumont nunca fueron encontrados. Su caso sigue siendo, hasta hoy, uno de los misterios sin resolver más dolorosos de Australia. Volvemos a subir a un avión, esta vez en el noroeste de Estados Unidos. La noche antes de Acción de Gracias de 1971, un hombre que se identificó como Dan Cooper compró un boleto para un vuelo corto entre Portland y Seattle. Una vez en el aire, le entregó una nota a la azafata, llevaba un explosivo y quería $200,000 en efectivo y varios paracaídas cuando el avión aterrizara. Consiguió todo lo que pidió. Dejó bajar a los pasajeros en Seattle, se quedó con parte de la tripulación y ordenó que el avión volviera a despegar volando bajo y lento. En algún punto entre Seattle y Reno, abrió la escalera trasera del avión y saltó al vacío, en plena noche y en medio de una tormenta, con el dinero amarrado al cuerpo. Nunca se le volvió a ver. El FBI llamó a su investigación NORJAC y la mantuvo activa durante 45 años, la más larga de su historia en un caso de secuestro aéreo. En 1980, un niño encontró parte del dinero, ya deteriorado, enterrado en la orilla de un río. Fuera de eso, nada. El FBI cerró oficialmente el caso en 2016, pero en 2026 publicó cientos de páginas de archivos desclasificados con sospechosos nunca antes revelados al público. Ninguno ha sido confirmado. Sigue siendo hasta la fecha el único secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. Bajamos a Sudamérica, a la ciudad de San Miguel de Tucumán. El 3 de abril de 2002, María de Los Ángeles Verón, conocida como Marita, de 23 años, salió de su casa para ir a una consulta médica. Nunca llegó. Su madre, Susana Trimarco, no esperó a que la investigación avanzara sola. Recorrió personalmente prostíbulos y cabarets de varias provincias argentinas, buscando pistas sobre su hija. Con el tiempo, esa búsqueda ayudó a exponer una red de trata de personas con fines de explotación sexual,
que, según la investigación judicial, operaba entre Tucumán y provincias vecinas. En 2014, la justicia condenó a 10 personas por su participación en la privación de la libertad y el ocultamiento de Marita, con penas de entre 10 y 22 años de prisión. Pero hay algo que ninguna condena resolvió. ¿Dónde está Marita? Su madre sigue buscándola más de 2 décadas después. Se investigaron y descartaron pistas sobre mujeres no identificadas en países vecinos. En 2023, la Justicia Federal abrió una nueva línea de investigación. Marita Verón se convirtió en un símbolo de la lucha contra la trata de personas en Argentina. Pero hasta hoy, sigue siendo una desaparecida. Nos vamos a un complejo turístico en el sur de Portugal, en mayo de 2007. Kate y Jerry McCann habían dejado a su hija Madeleine, de 3 años, y a sus hermanos menores, dormidos en el apartamento, mientras cenaban con amigos en un restaurante a pocos metros, revisando a los niños cada cierto tiempo. En una de esas revisiones, Madeleine ya no estaba en su cama. Lo que siguió fue una de las investigaciones de personas desaparecidas más grandes y mediáticas de la historia reciente. Portugal, Alemania y el Reino Unido se involucraron directamente. La policía británica mantiene, hasta hoy, una unidad especial dedicada solo a este caso. Desde 2020, las autoridades alemanas señalan como sospechoso principal a un ciudadano alemán, Christian Bruckner, quien vivía cerca de la zona en la época de la desaparición. Bruckner niega cualquier relación con el caso, y hasta ahora nunca ha sido formalmente acusado por la desaparición de Madeleine. Cumplió una condena por un delito sexual no relacionado, y quedó en libertad en septiembre de 2025. En 2026, la policía británica anunció que evalúa pedir su extradición para intentar procesarlo por el caso McCann, mientras nuevas búsquedas en Portugal siguen sin encontrar pruebas definitivas. Casi 20 años después de esa noche, Madeleine McCann sigue sin aparecer. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, con 239 personas a bordo. A la mitad del vuelo, la última comunicación desde la cabina fue una frase de rutina. Buenas noches, Malaysia 370. Minutos después, el avión desapareció de los radares civiles. Lo que pasó a las horas siguientes nunca se explicó del todo. Registros de radar militar sugieren que el avión cambió drásticamente de rumbo y voló durante horas hacia el sur, sobre el Océano Índico, hasta quedarse sin combustible. Se organizó la búsqueda más cara en la historia de la aviación. Empresas privadas y gobiernos han rastreado, con sonares y drones submarinos, más de 140.000 kilómetros cuadrados de fondo marino. Solo se han encontrado fragmentos aislados del avión, arrastrados por las corrientes hasta islas de África y el Océano Índico. El cuerpo principal de la aeronave y las cajas negras que podrían explicar qué ocurrió nunca han sido localizados. En 2026, el gobierno de Malasia aprobó extender la búsqueda hasta mediados de 2027, bajo un contrato donde la empresa contratada solo cobra si encuentra los restos. 12 años después, 239 familias siguen esperando una respuesta que la ciencia, hasta ahora, no ha podido darles. En julio de 2014, un joven alemán de 28 años, Lars Mittank, estaba de vacaciones con amigos en Varna, Bulgaria. La noche antes de su vuelo de regreso, se vio envuelto en una pelea que le lastimó un oído. Un médico le recomendó no volar en esas condiciones. Al día siguiente, Lars fue solo al aeropuerto para una revisión médica, antes de intentar viajar de todas formas. Llamó a su madre, y le dijo que sentía que alguien quería hacerle daño. Ella, del otro lado del teléfono, podía escuchar su corazón acelerado. Durante la consulta médica, algo lo hizo entrar en pánico. Las cámaras de seguridad del aeropuerto lo captaron saliendo corriendo del consultorio, mirando hacia todos lados, y perdiéndose entre los alrededores del aeropuerto. Dejó atrás su pasaporte, su teléfono y su billetera. Nunca se le volvió a ver. Su madre contrató a un investigador privado, que viajó hasta Bulgaria, sin encontrar nada revelador. Se distribuyeron más de 10.000 carteles con su foto por toda Alemania. Hasta hoy, sigue recibiendo entre 15 y 25 mensajes al mes, de personas que creen haberlo reconocido en distintas partes del mundo. Más de una década después,
nadie sabe si Lars Mittank sigue vivo. Cerramos este recorrido en Japón, en la ciudad de Nikko, en julio de 2018. Tiffaine Beron, una francesa de 36 años originaria de Poitiers, viajaba sola, conociendo templos y jardines que había anotado a mano antes del viaje. Desayunó en su hotel, dejó su pasaporte y su equipaje en la habitación y nunca más se supo de ella. La policía local privilegió desde el principio la hipótesis de un accidente, algo frecuente en Japón, donde cada año desaparecen decenas de miles de personas de forma voluntaria. Y las investigaciones de adultos desaparecidos suelen ser limitadas si no hay evidencia clara de un delito. Su hermano, Damián Beron, no aceptó esa versión. Empezó a viajar él mismo a Japón, a entrevistar vecinos, a reunir pruebas por su cuenta. Con los años, logró que se reabriera la investigación en Francia, y ha señalado contradicciones entre la versión del hotelero, que la vio por última vez, y los datos de ubicación del teléfono de su hermana. En julio de 2026, 8 años después, la familia viajó de nuevo a Nikko. Junto a la embajadora de Francia en Japón, inauguraron una estatua en memoria de Tiffaine, al lado del hotel donde fue vista por última vez. Y siguen exigiendo que las autoridades japonesas reabran formalmente el caso. Tiffaine Beron sigue desaparecida, y su historia recuerda que incluso en uno de los países más seguros del mundo, alguien puede esfumarse sin dejar respuesta. Así finalizamos este recorrido. ¿Conocías estos casos? Te animamos a compartir tus comentarios, preguntas o sugerencias. Si este contenido te ha resultado útil y de interés, deja tu me gusta, es nuestro mayor reconocimiento y nos impulsa a seguir adelante. No olvides suscribirte a Pistas de un Crimen para no perderte nuestras futuras entregas, donde continuaremos desentrañando enigmas y profundizando en temas relevantes. Gracias por acompañarnos en esta travesía.